Así que vamos al capítulo 8 y vamos ahora a los versos 17 al 21. Y mientras ustedes lo encuentran, capítulo 8 de Proverbios, versos 17 al 21. 1008 la página 1008. Vamos a ver allí cómo la sabiduría te hace próspero. Miren, ¿lo tienen? ¿Todos lo tienen? Presten atención a esto. No es lo mismo ser próspero siendo sabios o ser próspero siendo bajo la guía de la sabiduría, bajo la enseñanza de la sabiduría. No es lo mismo ser próspero siendo sabio que un necio siendo próspero. El necio puede ser próspero porque es inteligente para los negocios, pero es perverso. Entonces la prosperidad siempre la va a usar para sus propios beneficios. Sin embargo, una persona sabia, una persona a la que la sabiduría la hace próspera, esa persona sabia que ha sido próspera porque la sabiduría lo hizo próspera, va a saber cómo usar la prosperidad que tiene. Y cuando yo voy a hablar ahora de prosperidad, no estoy hablando de dinero específicamente, lo cual puede venir con la sabiduría. ¿Sí? Porque una persona puede ser inteligente para los negocios, pero sabia para aplicar lo que va aprendiendo. Siempre hago la diferencia entre sabiduría e inteligencia. Una persona puede ser el mejor de los médicos, puede ser el hombre más inteligente, el ingeniero más inteligente o la persona más inteligente, pero ser un necio. ¿Sí? Sabiduría es aplicar el conocimiento bíblico, saber aplicar el conocimiento bíblico. Por eso es que estamos viendo todo lo que tiene que ver con la sabiduría, cómo la sabiduría nos llama constantemente a postrarnos delante de ella, a buscarla a ella, a amarla a ella. Por eso dice, Proverbios capítulo 8, versos 17 al 21 leemos. Dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Aquí no está hablando, o sea, sí sabemos que Dios es el que habla, el Espíritu Santo es el que habla a través de Salomón. Pero aquí es la persona, es la sabiduría como si fuese una persona. Aquí la sabiduría es una persona, no algo abstracto, no un objeto, sino es una persona. De la cruz para acá, los que conocemos a Jesús sabemos que fue hecho por Dios, el Padre, sabiduría y poder de Dios. Pero Salomón no conocía a Jesús. Él no conocía a Jesús. Él conoció la sabiduría porque Dios se la dio, pero él no conocía a Jesús. ¿Sí? Entonces nosotros podemos aplicar esto como diciendo, la sabiduría es Jesús, la sabiduría es Dios mismo, pero él no lo sabía. Entonces por eso da como persona, o presenta como una persona a la sabiduría. Entonces la sabiduría es la que está hablando a través de Salomón. Y dice, yo amo a los que me aman, es decir, a los que aman la sabiduría, y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra, y aquí vienen los resultados de la sabiduría, de buscar la sabiduría temprano. Cuando hablo de temprano, no estoy hablando de las 5 o 6 de la mañana, lo cual estaría muy bueno también, ¿no? Sino que estoy hablando desde temprana edad. Desde tan pronto como lo sabemos, empezar a buscar la sabiduría de Dios. Las riquezas y la honra están conmigo. Fíjense en las dos cosas, riqueza y honra. Estas dos cosas tienen que ir juntas, porque puede haber riqueza y ser una deshonra. Entonces riqueza y honra tienen que estar juntas. Honra también puede significar honor, esplendor. Sí, riquezas y justicia perdurable. Mi fruto es mejor que el oro. Sí, mejor que el oro afinado. Fíjense ustedes el sí, el enfático sí. Y mi ganancia mejor que la plata escogida. Yo hago andar por sendas de justicia en medio de senderos de equidad. Y hago que los que me aman obtengan su heredad. Miren qué maravilloso que es esto. Sí, para que yo llene sus tesoros. Sí, para que yo llene sus tesoros. ¿Quién? La sabiduría.
La sabiduría quiere llenar nuestros tesoros. Y no siempre cuando decimos tesoro, que es lo primero que se nos forma en la mente, el signo peso. Pero no siempre se dirige a eso. Fíjense ustedes que venimos hablando que mejor que la plata es adquirir sabiduría. Porque con la sabiduría uno puede adquirir la plata. Comencemos esta enseñanza con el verso más conocido de esta sección y algunas veces mal aplicado. Este verso, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan, muchas veces es mal aplicado. Es aplicado como que Dios es el que está hablando, Dios el Padre. Entonces dice, yo amo a Dios, o sea, Él me ama a Dios porque yo lo amo. O me encuentro con Él porque yo lo busco. En realidad, si vamos al caso, nosotros no amamos a Dios. Porque nosotros no lo pudimos amar primero. Él nos amó primero, por eso nosotros le amamos. Esa es la diferencia. O sea, acá dice, yo amo a los que me aman. Y es a quien está hablando, la sabiduría, por supuesto, en la persona de Cristo, pero Salomón no sabía eso. Salomón no sabía que era la persona de Cristo hablando a través de él como sabiduría en persona. Salomón no lo conocía. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Siempre tenemos que seguir viendo este versículo en el contexto de quién es el sujeto que está haciendo esta declaración. Si bien es Salomón el que escribe, sigue siendo la sabiduría como persona la que habla. Vayan prestando atención. Salomón sabía que la sabiduría celestial solo podía venir de Yahvé, el Elohim de Israel, el Dios de Israel. Cosa que las otras naciones fuera de Israel rara vez sabían, si no eran prosélitos, es decir, si no se convertían al Dios de Israel, no lo sabían eso. Nosotros de este lado de la cruz sabemos por el apóstol Pablo que nuestro Señor Jesús fue hecho por Él sabiduría y poder de Dios, y que en nuestro Señor y Salvador están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ustedes quieren encontrar los tesoros como una mina, los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, pues tienen que tener a Cristo en su corazón. Vean ustedes, solo entonces, miren, nadie jamás tendrá sabiduría de Dios si rechaza a Jesús. ¿Se comprende eso? Dios no le va a dar su sabiduría a alguien que rechaza a su Hijo. Solo entonces, miren, pero quien ha confesado sus pecados y acepta a Jesús como Señor y Salvador y ha nacido de nuevo, está en capacidad de pedir y recibir sabiduría de Dios. ¿Ah? Solo entonces este versículo te beneficiará. Porque el ser humano sin Cristo solo puede alcanzar sabiduría humana, nada más. Pero el cristiano tiene a Cristo, por tanto tiene la mente de Cristo y está en capacidad de desarrollar la sabiduría espiritual. La sabiduría nos amó primero, por eso tenemos la capacidad de amarla y buscarla. Por eso nos llama a nosotros. Nosotros de este lado de la cruz, ella nos llama a amarla, pero nosotros no estaríamos en capacidad de amar la sabiduría si ella no nos hubiese amado primero. Pensando siempre que la sabiduría es Cristo en persona. Ella ama a los que la aman y solo se dejará encontrar por aquellos que se apresuran sin pérdida de tiempo a ir a su encuentro. Miren, este mensaje de hoy es muy intelectual, así que van a tener que prestar mucha atención. Si vuela una mosca, déjela que pase. Según el verso 22, Yahvé la poseía antes de todo, porque Él es la fuente de la sabiduría. Así que en ese caso ella nos amó y nos encontró primero. Miren qué dice el verso 22. Esto es como el centro, como la bisagra. Dice, Yahvé me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, antes de que Dios creara los universos, antes de que Dios creara los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Antes de que creara los ángeles, antes de que creara... Todo fue creado por su sabiduría. Dios ya poseía la sabiduría antes de que todo esto apareciera. Porque Él es la sabiduría. Él es la fuente de la sabiduría.
¿Mm? Entonces, quien rechaza a Dios, rechaza la fuente de la sabiduría, no queda nada, no le queda nada, no tiene nada de qué agarrarse. ¿Ven? La sabiduría, hablando a través de Salomón, hace una declaración, y esto es lo maravilloso, hermanos, y presten atención. Hace una declaración que cambiará radicalmente la vida a los que la aman y se apresuran a ir al encuentro de ella. La sabiduría siempre se dejará encontrar por los que tienen necesidad de ella. Ella siempre se va a dejar encontrar por aquellos que tienen necesidad de sabiduría. Por eso Jacobo dice que si a alguien le falta sabiduría, está falto de sabiduría, pídala a Dios que la da abundantemente y sin reprochar nada. Inclusive nosotros los que tenemos que trabajar, o todos los que trabajamos, los que estudiamos y todo, en el momento que nosotros necesitamos la sabiduría, Dios nos la alcanza. Aquel que no quiera perder un instante más en la simpleza y en la insensatez, debe prestar atención al llamado que hace la sabiduría en el capítulo 1, versos 20 al 31, para retomar el camino de la sabiduría. Y comenzamos con esto. Capítulo 1, versos 20 al 31. Y de ahí retomamos el camino. Solamente aquellos que no quieren perder un instante más en vanidades, en cosas huecas de este sistema perverso que tenemos. Proverbios, capítulo 1. Capítulo 1 dice, desde el verso 20 al 31. Leemos solamente porque ya lo hemos estudiado. Dice, verso 20, capítulo 1, verso 20. La sabiduría clama por las calles y en las plazas hace oír su voz. Grita en el bullicio de la ciudad y en la entrada de la puerta pregona sus razones. Miren, este es el llamado que hace. Oh simples, ¿hasta cuándo amaréis la simpleza? Y vosotros insolentes, ¿os complaceréis en la insolencia? Y vosotros insensatos, ¿aborreceréis el saber? Acá está la reprensión de la sabiduría. Volveos ante mi reprensión y os manifestaré mi espíritu y os haré conocer mis palabras. He llamado y os rehusasteis. Extendí mi mano y no habéis hecho caso. Desechasteis todo mi consejo y nadie quiso aceptar mi reprensión. Yo también me reiré. Esto está hablando la sabiduría, hermanos. Yo también me reiré cuando os alcance el terror, cuando lo que teméis venga como una tormenta y vuestra calamidad llegue como un torbellino. Cuando os sobrevenga tribulación y angustia, entonces me llamaréis y no responderé. Me buscarán, pero no me encontrarán. Por cuanto aborrecieron la ciencia y no escogieron el temor de Yahvé, no quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión. Comerá pues del fruto de su propio camino y se hartará de sus propios consejos. El descarrío de los simples lo matará y la complacencia de los necios los destruirá. Pero el que me oiga, el que oiga la sabiduría, miren lo que dice. Habitará confiadamente y estará tranquilo sin temor del mal. Aleluya. Aleluya. Cuando nosotros, en el mismo momento, porque no importa la edad que tengamos, sino en el momento en que entremos en capacidad o entremos en conciencia de que la sabiduría está llamada. En ese mismo momento es cuando nosotros tenemos que iniciar nuevamente el camino y tenemos que retomar el camino. ¿Cuál es el camino que tenemos que retomar? Ese que acabamos de leer. Entonces aquel que no quiere perder un instante más en la simpleza y en la insensatez debe prestar atención al llamado que hace la sabiduría. ¿Ve? ¿Para qué? Para retomar el camino de la sabiduría. Quienes aman la sabiduría jamás le darán la espalda. Siempre volverán al lugar donde ella se encuentra. Quienes aman la sabiduría jamás le darán la espalda. Siempre volverán al lugar donde ella se encuentra.
porque saben que ella ama y está dispuesta a enriquecerlo. ¿Ven? ¡Qué maravilla! Dice, volvamos sobre nuestros pasos hasta donde nos encontramos actualmente y arrancaremos desde allí. Capítulo 8, verso 1 al 17. Dice 8, 1 al 17. Ya hemos visto esta parte, no la voy a explicar, pero quiero que la leamos para retomar el camino y aquellos que están hoy, que no habían escuchado los mensajes anteriores, puedan hoy tomar la decisión realmente de clamar a la sabiduría y que la sabiduría los haga sabios. Por supuesto no van a orar a la sabiduría, ¿no? Van a orar a Dios para que Dios les dé sabiduría. ¿No clama acaso la sabiduría y la inteligencia hace oír su voz? En las cimas más altas, junto al camino, donde se encuentran las sendas, allí está ella. Junto a las puertas, a la entrada de la ciudad, en la entrada de las puertas grita: a vosotros, oh hombres, os pregono. Y mi voz es para los hijos de Adán, es decir, todos los que somos descendientes de Adán. Porque Adán acá puede significar humanidad o puede significar un nombre propio. Oh simples, aprended prudencia, y vosotros insensatos, sed de corazón inteligente. Oíme. Bien argentino. Oíme. Dice, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Mi paladar susurrará la verdad, mis labios abominan la maldad. Todas las palabras de mi boca muestran justicia. En ellas nada hay perverso ni torcido. Son claras para el que las entiende y rectas a los que hallan el conocimiento. Recibid mi enseñanza y no plata, conocimiento antes que oro fino. Pues mejor es la sabiduría que los corales y todas las cosas deseables. No se le pueden comparar. Yo la sabiduría habito con la prudencia y descubro la sutileza de los artificios. El temor de Yahvé es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Mío es el consejo y la intuición, mía es la inteligencia y mía la fortaleza. Por mí reinan los reyes y los príncipes administran justicia. Por mí gobiernan los gobernantes y los nobles que juzgan con justicia. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Desde aquí es donde nosotros tenemos que iniciar. Teniendo este conocimiento de lo que la sabiduría es y lo que la sabiduría quiere hacer por nosotros, es desde aquí donde tenemos que arrancar. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. No hay otra. No hay otra forma. ¿Sí? No hay otra forma. Verso 17 dice, me hallan los que temprano me buscan. Hermanos, no perdamos tiempo. La sabiduría se deja encontrar desde el primer momento que reconocemos nuestra necesidad de ella. Desde el mismo instante que vos reconoces tu necesidad de sabiduría, ella se deja encontrar. El tiempo perdido no se recupera, queda en el pasado. Pero Dios lo usa para que veamos nuestros desaciertos. El tiempo presente es el que debemos aprovechar. ¿Amén? Y acá entramos en otros detalles. El que está escribiendo este proverbio en su juventud es el mismo que escribe Eclesiastés en su vejez y está hastiado, aburrido y vacío por no haber aprovechado el tiempo en cultivar una buena relación con Yahvé, el Elohim de Israel, quien lo hizo el hombre más sabio de su tiempo. Salomón, en su vejez, está hastiado, aburrido y vacío porque perdió la oportunidad de tener una correcta relación con Dios todo el tiempo desde su juventud. Esto es un llamado de atención para los jóvenes y para nosotros los que no somos tan jóvenes. Bueno, yo sí estoy. Ponele.
Él mismo siendo viejo, mira hacia atrás y se da cuenta de su propio tiempo perdido. Ahora recomienda a los jóvenes, primero los jóvenes de Israel, porque a ellos estaban dirigidas estas palabras, y luego de todo el mundo, que no desperdicien su vida en cosas huecas. Eclesiastés, capítulo 11, versos 9 y 10. Dice, página 1042. Eclesiastés 11, 9 y 10. Miren el consejo que ahora, después de ya un hombre grande que está escribiendo Eclesiastés y que creo que ya ha entrado en su declive, en su decadencia espiritual. Dice 9 y 10. Alégrate, oh joven, por tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu mocedad. Anda en los caminos de tu corazón y tras la vista de tus ojos. Eso es lo que está diciendo, que él, en realidad es lo que él hizo, pero está haciendo una advertencia. Dice, pero ten en cuenta que por todas estas cosas te juzgará Ha Elohim, es decir, Dios. Aparta entonces la frustración de tu corazón y aleja el mal de tu carne, porque la mocedad y la juventud son vanidad, son huecas, se pasa. A veces, como lo llaman algunos, la soberbia de la juventud, ¿no? Que tienen toda la fuerza, hacen todo lo que quieren, pero resulta que cuando llega el tiempo, cuando pasó la edad, uno mira atrás y dice cuántas cosas, cuántas locuras hice. ¿Por qué desperdicié tanto tiempo? El tiempo menos desperdiciado es aquel que usamos para buscar al Señor y para buscar sabiduría de Él. Ese es el tiempo mejor invertido. Fíjense ustedes que él está en una edad madura, está aburrido porque este libro se llama Vanidad de Vanidades o Soplo de Soplos. Todo lo que tiene que ver con este sistema un día desaparece, no sirve para nada. Entonces se da cuenta que él mismo fue joven y perdió su oportunidad de tener una correcta relación con el Dios creador. 12, capítulo 12, verso 1 al 8. Solamente leemos el versículo 1. Porque en los otros versículos detalla así en forma poética la vejez, cuando alguien llega a la ancianidad. Eso lo pueden leer ustedes allí. La Biblia Textual Cuarta Edición tiene unos comentarios preciosos ahí al pie de página. Pueden leer ustedes. Cada cosa está representada en aquellas cosas que suceden cuando ya una persona llegó a la ancianidad. Dice, capítulo 12, verso 1, dice: acuérdate de tus creadores, de Aleph Tab, en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas, no tengo en ellos contentamiento. Ahora bien, quiero hacer una salvedad aquí o una aclaración. Cuando está hablando aquí de tus creadores, no está hablando de muchos dioses. Está hablando de un solo Dios que se manifiesta en tres personas. Ahora Salomón, como conocedor de la Torá o de los 5 primeros libros de la ley, se está refiriendo al Dios creador de Génesis. Cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Por qué? Porque cuando en Génesis 1.1 Dios crea, porque la palabra Elohim es unidad en la pluralidad, es decir, un Dios que se manifiesta en tres personas, o que se muestra. Entonces, en esencia es un solo Dios, ¿sí? Pero cuando Génesis 1.1 crea, está creando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, están creando todas las cosas. Cuando se crea el hombre, antes de que el hombre aparezca en escena, hay una conferencia en la eternidad.
Porque dice, hagamos. Dios no está hablando con los ángeles. Dios no está hablando con los ángeles. Dios no está hablando con los demonios tampoco. Dios está teniendo una conferencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, los tres trabajaron, obraron como creadores del ser humano. Por eso es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es un solo Dios. No son tres dioses o un Dios con tres cabezas. Es un solo Dios que se manifiesta en tres personas. Si bien Salomón no conoció a Jesús, pero sí sabía del principio, por la lectura en Génesis 1, que allí había más de un creador. Por eso dice tus creadores, ¿sí? Acuérdate de tus creadores, es decir, del Dios creador, el que se manifiesta en tres personas. Hoy nosotros de la cruz para acá tenemos un conocimiento mayor de la deidad, pero de la cruz, antes de la cruz, no había este conocimiento. Este conocimiento lo tenemos nosotros porque se manifiesta a través del nuevo pacto. En el nuevo pacto nosotros podemos ver allí la obra del Espíritu Santo, la obra del Padre, la obra del Hijo. Pero antes de la cruz no tenían todo este conocimiento que tenemos nosotros, porque el nuevo pacto está revelando todo lo que decía en el antiguo pacto. ¿Bien? Entonces dice, acuérdate de tus creadores, de Aleph Tav, es decir, del primero y el último, en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y se acerquen los días en que digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Qué era lo que le pasaba a Salomón? No tengo en ellos contentamiento. No tengo alegría. Estoy viejo y no tengo alegría. ¿Por qué? Bueno, vamos a ir viendo. Desesperadamente ahora habla su hijo. Capítulo 12, versos 12 al 14. Hijo mío, probablemente esté hablando a Roboam, quien lo sucedió y quien dividió el reino. Hijo mío, ten en cuenta que el hacer muchos libros no tiene fin, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Esto no lo tomen literal por aquellos que dicen, no quiero estudiar, porque si no me fatigo. No. Él lo que está hablando un hombre aburrido. El fin de todo discurso oído es este: teme a Jah Elohim y guarda sus mandamientos, pues esto es el todo del hombre, porque Jah Elohim traerá toda obra a juicio con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Nada de lo que se hace sobre esta tierra va a pasar desapercibido. Todo lo que se hace en lo oculto, todo se va a manifestar en el tiempo en que Dios quiera manifestarlo, traerlo a la luz, lo va a manifestar. Tengan plena seguridad. Aquellos que nosotros sufrimos por aquellos que hacen injusticia, bien, esos pagarán las consecuencias de sus propias injusticias. ¿Sí? Toda obra que está del sol para abajo, toda obra la traerá a juicio. Esto es, en cierta forma, alentador para nosotros, ¿sí? Es por eso, por lo que la sabiduría dice que debemos tener presente que ella ama y se deja encontrar por los que reconocen que la necesitan. Solo así podrán alcanzar la verdadera prosperidad. Yo me pregunto en esta tarde, ¿alguno de ustedes quiere ser próspero? A ver, levanten la mano. ¿Quién quiere ser próspero? Ah, no, algunos nada más. A ver, levanten la mano. Yo quiero ser próspero. Quiero ser un hombre próspero. ¿Sí? Yo quiero ser un hombre próspero. Yo quiero ser próspero. No, nadie levanta la mano hasta que levanto yo, claro. Bueno. Yo quiero ser próspero. No solo en cuanto a lo monetario, pero quiero ser próspero en todas las cosas, en todo lo que emprenda, en el conocimiento, en el entendimiento, en la sabiduría, en el poder ser una mejor persona cada día, ser un hombre próspero. Quiero cuando el día que me muera, o me lleve el Señor antes, quiero haber dejado un legado, una huella, quiero haber marcado una huella sobre la gente. Eso es ser próspero, porque en realidad
Cuando uno camina en la voluntad de Dios y camina siempre tratando personalmente con la sabiduría, es decir, todos los días, Señor, necesito tu sabiduría para hacer esto, para hacer aquello. Te necesito, Señor, para hacer aquello o hacer esto. Esa dependencia de nosotros nos hace próspero. Aun cuando no tengamos un peso en el bolsillo, sos próspero, ¿eh? El solo hecho de tener paz en tu vida y transmitirle paz a la gente, la mayor riqueza. Los otros días fui a un taller mecánico, fui a visitar a la persona, nos sentamos a charlar un ratito y hablamos un ratito con la persona, no mucho porque yo tenía que ir a trabajar. Bueno, le digo, me voy porque tengo que seguir trabajando. Dice, quédate 5 minutos más, porque dice, cuando vos venís, dice, me lo dijo en otras palabras, ¿no? Pero dijo, hablo con tanto pavo en el día, que escucharte a vos, me dice, me trae paz, me trae tranquilidad. Dice, sentate un ratito más. Así que charlamos otro rato. Eso ya es prosperidad, hermanos. Eso ya es prosperidad. Que vos entres a un lugar y que algo le suceda a la gente, ya eso es prosperidad, hermanos. Pero eso solamente se transmite a través de la paz que Dios ya te dio a vos. Nosotros tenemos paz porque Dios hizo la paz con nosotros. Cada vez que nosotros caminamos en el centro de la voluntad de Dios, y siempre digo lo mismo, caminar en el centro de la voluntad de Dios no significa ser perfecto, porque en más de una oportunidad le erramos como de aquí a mañana. Pero esa paz que nosotros tenemos es transmitida a la gente. Y esa paz a nosotros nos ayuda a pensar claramente las respuestas, las palabras, a hablar de una forma diferente. Y la gente hasta puede rechazarte en el momento, pero no te creas que no se le grabó lo que vos hablaste, ¿eh? ¿O acaso muchos de los que estamos aquí no estamos por resultado de que alguien nos habló? ¿Cierto? Estamos porque somos resultado de alguien que nos habló, que nos transmitió la paz y que al principio renegamos y no quisimos saber nada, pero sabíamos que algo diferente había. Verso 18. Las riquezas y la honra están conmigo. Sí, riquezas y justicia perdurable. Verso 18. Miren ustedes, ¿qué pasó con Salomón? Salomón tuvo riquezas y honra. Y en el principio de su reinado obró con justicia. No sé si alguien se acuerda en la Biblia cuando se presentan estas dos mujeres prostitutas y una reclamaba que el hijo era de ella y la otra decía, no, es mío, y el otro es mío. ¿Se acuerdan? Ese fue como el puntapié para que la gente viera la sabiduría y la justicia con la que obró Salomón. Aquella mujer, entonces él dijo, hagan una cosa, tráiganme una espada. Cuando quiso cortar el chico al medio, la madre, la verdadera madre, dice, no, dáselo a ella. Entonces supo allí que esa era la madre. Porque a la otra le importaba un comino, cortarlo a la mitad totalmente. Entonces allí se dieron cuenta de que él se dio cuenta de que esa era la verdadera madre. Eso es actuar con justicia. Entonces, Salomón tuvo riquezas y honra, y en el principio de su reinado obró con justicia. Pero a medida que su corazón se apegaba a otros dioses, perdió el sentido de justicia y el esplendor con que Dios lo había honrado. Por eso la última parte del versículo no se aplicó a sí mismo. ¿Ven ustedes? Las riquezas y la honra están conmigo. Sí, riquezas y justicias perdurables. Eso está en la sabiduría de Dios, eso perdura en la sabiduría de Dios, pero no perduró en la vida de Salomón. Miren ustedes, por eso la última parte del versículo no se aplicó a él mismo. Él la escribe, pero no se le aplicó a él hasta la vejez o hasta su muerte. Esto es una advertencia para todos nosotros. La mejor prosperidad que podremos recibir es aquella que la sabiduría quiere darnos.
La prosperidad que la sabiduría quiere darnos en la medida que nosotros nos entregamos a ella, esa es la perdurable. Esa es la sabiduría que nosotros recibiremos y nadie nos podrá robar. Verso 19. Mi fruto es mejor que el oro. Sí, mejor que el oro refinado, y mi ganancia mejor que la plata escogida. El oro más fino, conocido en tiempos de Salomón, era de las minas de Ofir, en tierra de Havila. De esas minas ustedes pueden encontrar en el mapa un lugar incierto, pero probablemente cerca de lo que era la Mesopotamia, o donde después fue Babilonia, o donde estuvo el huerto del Edén, según Génesis 1. Ese oro era el mejor oro, por eso lo trasladaban desde ese lugar, desde Ofir. Ofir y Ávila eran descendientes de Sem. Y esas tierras fueron de ellos. La plata en ese tiempo no tenía mucho valor. Dice la Biblia que en tiempos de Salomón la plata no valía mucho, no tenía mucho valor. Salomón dice que el fruto de adquirir sabiduría y la ganancia de ser sabio es mejor que cualquier cosa de mucho valor. Aún, fíjense ustedes, aún que el mejor oro que existía en ese momento, la sabiduría es mejor. Y el mundo anda detrás del dinero, detrás de las posesiones, detrás de tener más, y se olvida que en el camino quedan muchas cosas sin disfrutarse. Versos 20 y 21. Yo hago andar por sendas de justicia en medio de senderos de equidad, y hago que los que me aman obtengan su heredad. Presten atención porque hay un secreto maravilloso aquí. Y hago que los que me aman obtengan su heredad. Sí, para que yo llene sus tesoros. Yo hago andar por sendas de justicia, dice. Esto mismo ya lo había dicho su padre David en el Salmo 23, verso 1 al 3. Miren, Salmo 23. Salmo 23, verso 1 al 3. Dice. ¿Lo tienen? ¿Sí? ¿Lo encontraron? Yahvé es mi pastor, nada me falta. Otra aclaración que quiero hacer aquí. Todas las traducciones dice, Dios es mi pastor y nada me faltará. Tiempo futuro. Pero en el hebreo no hay tiempo futuro. Es tiempo presente. Cuando dice, Yahvé es mi pastor, nada me falta, significa que no me faltó, no me falta ni me faltará. Que todo lo que yo necesito, lo tengo. Todo lo que yo necesito, lo tengo. Y cuando no lo tengo, lo pido. Él está siempre al cuidado. Y acá está hablando de Dios, del Padre, del Dios de Israel, de Yahvé. Yahvé era su nombre. Antes de la cruz, Yahvé era su nombre. Dice, en lugares de tiernos pastizales me hará descansar. Por eso es el buen pastor. Jesús, ¿qué dijo? Yo soy el buen pastor. Junto a aguas de reposo me conduce, restaura mi alma. Amén. Restaura mi alma. Me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Sendas de justicia. ¿Qué dijo su hijo años después? Escribiendo Proverbios. Dice, yo hago andar por sendas de justicia en medio de senderos de equidad. Fíjense, allí David, su padre, escribía el Salmo y decía que el Dios de Israel era su pastor y que lo hacía andar en sendas de justicia. Años después, describiendo a la sabiduría, Salomón dice, yo hago andar por sendas de justicia en medio de senderos de equidad. ¿Ven ustedes? Y hago que los que me aman obtengan su heredad. Sí, para que yo llene sus tesoros. Miren. ¿Vieron ustedes
que cada vez que se presenta la justicia se presenta como una persona con una balanza, por lo general con una mujer con una balanza, ¿sí? Pero solo la sabiduría de Dios es verdaderamente equilibrada. Los hombres pueden parecer muy justos, pero jamás la justicia del hombre se puede comparar o equiparar a la justicia de Dios. Por eso nosotros no confiamos solo en la justicia del hombre, porque la justicia del hombre falla, y a veces falla para el lado contrario de lo que nosotros queremos. Pero la justicia de Dios es plena, equilibrada. La justicia de Dios va a justiciar correctamente sin equivocarse en nada. Por eso, hermanos, cuando las cosas o cuando alguien hace algo o alguien nos hace algo, nosotros lo ponemos en las manos de Dios, que es el que hace la mejor justicia o la justicia más equilibrada. Y hago que los que me aman obtengan su heredad. Solo, y presten atención a esto, solo la sabiduría hará que recibas exactamente lo que te corresponde, ni más ni menos. ¿Prestan atención? Y hago que los que me aman obtengan su heredad. Solo la sabiduría hará que recibas exactamente lo que te corresponde, ni más ni menos. ¿Estás esperando algo? ¿Estás orando por algo? ¿Hay algo que tenés que heredar? Permitime decirte, la sabiduría hará que los que la aman obtengan su herencia, obtengan su heredad, tal y como ella quiere que la obtengas, ni más ni menos. Quizás estos secretos que están aquí no te hagan mucho ruido hoy, pero ya va a llegar el momento en que estas palabras van a saltar a la vista y vas a decir, ¿cuánta razón tenía la palabra de Dios? Y en ese momento, cuando estés por heredar algo, estés por recibir algo o necesitas recibir algo, entonces ahí podrás tomar la Biblia y decir, Señor, tu palabra dice que la sabiduría hace que los que la aman obtengan su heredad. Obtengan lo que es de ellos. Yo quiero lo que es mío, ni más ni menos, quiero lo que es mío. Lo que a mí me corresponde, eso quiero. Simplemente. Ni más ni menos. Confía en la sabiduría. Entrégate a ella y ella llenará tus tesoros equilibradamente. Sí, para que yo llene sus tesoros, dice la sabiduría. Confía en la sabiduría. Entrégate a ella y ella llenará tus tesoros equilibradamente. Promesa del Señor para todos nosotros. Salomón alcanzó la mayor prosperidad y la más profunda sabiduría. Pero ¿saben una cosa? Dio rienda suelta al pecado, perdiendo todo hasta dividir el reino. Eclesiastés, capítulo 2, verso 3. Ustedes pueden leer el libro de Proverbios y verán, el libro de Eclesiastés, y ustedes verán allí muchas otras cosas, pero solamente quise tomar esta yo. Salomón alcanzó la mayor prosperidad y la más profunda sabiduría, pero dio rienda suelta al pecado, perdiendo todo hasta dividir el reino. Eclesiastés, capítulo 2, verso 3, página 1034. 2.3. Aún, presten atención a esto, aún cuando mi corazón me guiaba con sabiduría, decidí agasajar mi carne con vino y entregarme a la insensatez, hasta ver cuál era el bien del hombre en que se ocupa bajo los cielos los pocos días de su vida. Él conservó la sabiduría lo guiaba, su corazón era sabio, pero de pronto él dijo, bueno, quiero un poquito más, y decidió agasajar su carne, decidió meterse de lleno al pecado. Por eso es que tuvo 1000 mujeres, ¿no? ¿Sí? Entre otras cosas. Y caballos más de la cuenta, y bienes más de la cuenta, y todo lo que Dios le había dicho que no hiciera. La sabiduría de Dios le dijo,
esto es lo que vos podés tener, no tengas más de eso porque no sea que tu corazón vuelque. Sin embargo, él decidió tener más de lo que Dios ya le había permitido. ¿Y qué fue eso? Su perdición. Miren, abandonando la sabiduría que Dios le había dado. 2:15. Dice, entonces me dije en mi corazón, y acá está el secreto de la caída de Salomón. Aquí tienen el secreto, la base del secreto de lo que Salomón hizo y por qué se deslizó de la manera que se deslizó. 2:15. Entonces me dije en mi corazón, como la suerte del necio, así me acontecerá a mí. ¿Para qué entonces he sido sabio? ¿O he sido más sabio? Y me dije en mi corazón que también eso es vanidad. ¿Qué hizo? Abandonó la sabiduría. Total, se puso a mirar, en un momento se puso a mirar. Si el sabio se muere igual que el necio, todos van al mismo lugar. ¿Para qué entonces he sido tan sabio? ¿Para qué quiero ser más sabio? Ese fue el momento en que Satanás lo agarró y lo hizo trizas. Porque abandonó la sabiduría de Dios. ¿Qué haremos nosotros? Con esta pregunta quiero terminar. ¿Qué haremos nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Eso es una reflexión que ustedes van a tener que tener. Yo ya tomé mi decisión, pero ustedes tendrán que tomar la suya. ¿Cuál es la decisión que van a tomar? En vista de lo que la sabiduría es, en vista de lo que la sabiduría hace, en vista de lo que podemos lograr mediante la sabiduría, ¿qué haremos nosotros? Quédense con esta pregunta y reflexionenla durante la semana. Porque después vamos a entrar en otra parte de las profundidades de la sabiduría. ¿Amén? Amén. No abandonen por nada del mundo. Y esto es una de las cosas que hoy charlábamos con mi esposa. Y esta es una advertencia también para los matrimonios. Jamás se dejen llevar por las cosas que pasan, por todo lo que se dice, por lo que Satanás quiera poner en el medio. Siempre la sabiduría los va a llevar, aunque en el matrimonio sucedan cosas que a veces parece que nos van a destruir, hermanos, sigan adelante. Luchen por su matrimonio. Luchen por la familia. La familia es la base de la sociedad. Luchen por ustedes mismos, por su matrimonio. Pero tienen que orar por su matrimonio primero. Porque no crean que mi matrimonio con mi esposa ha sido lecho de rosas. No, ha tenido espinas también, ¿sí? Ha tenido sus espinas también. Esto es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque en el momento en que dos personas decidieron estar juntas para toda la vida. Listo. Entonces, cuando dos personas tomaron la decisión de antemano, el diablo va a querer golpear tu matrimonio. El diablo va a querer destruir tu matrimonio. Pero nosotros ya tenemos una decisión tomada de antemano. Una de las cosas que nosotros, y esto es parte de la sabiduría, una de las cosas que nosotros hicimos cuando nos casamos fue descartar de nuestro vocabulario la palabra divorcio, la palabra separación. Que se te puede cruzar, pero que no solamente pase por tu cabeza, nada más. Jamás se hable del tema separación, divorcio. No existe eso, en el vocabulario de Dios no existe. ¿Saben cuándo existió? Cuando Moisés, por causa de la dureza del hombre, tuvo que dar cartas de divorcio a la mujer para protegerla, nada más. Pero en el vocabulario de Dios no existe el divorcio. Y esto es parte de la sabiduría. Partiendo de eso, seremos realmente sabios, porque la gente necesita modelos. La sociedad necesita modelos. Y fíjense los modelos que tienen. Sin embargo, Dios puso a los matrimonios, puso a las familias cristianas como el modelo que necesita la sociedad para seguir. Lo puso allí como un trofeo de la gracia de Dios. Cuando hay una familia bien constituida y puesta, y no significa eso que no tengan problemas los matrimonios, ¿eh? Eso es una mentira. Saben que muchos cristianos se casan pensando en un ideal, que porque son los dos cristianos las cosas van a ir maravillosas. Le erraron de aquí a mañana. Jamás. Casarse con un cristiano casarse con otro cristiano porque piensan que es un ideal, no. Porque estamos
batallando con nuestras propias cosas cada uno, ¿sí? Cada uno está batallando con su propia vida. Pero es importantísimo entender que dos cristianos que se unen, hermanos, dos cristianos que se unen, son para llevar adelante algo maravilloso como es la constitución del matrimonio. Y esto es parte de la sabiduría. Las familias no se pueden disolver. El diablo no puede tocar un matrimonio cristiano. El diablo va a querer destruirla, pero de ahí a que pueda, es otra cosa. Jamás le abramos una puerta al diablo. Jamás le abramos una puerta al diablo. Y eso es parte de la sabiduría. ¿Amén? Vamos a fundar, vamos a fundar familias fuertes, poderosas, en hechos y en palabras. Vamos a establecer matrimonios fuertes en hechos y en palabras. Y esta sociedad conocerá que hay Dios en Verónica. ¿Por qué? Porque serán mostrados a través de las familias. Eso es parte de la sabiduría. ¿Amén?